Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh, amelamed Torah le'amo Israel, b'shem Yeshua Meshicheinu. Amén. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, poderoso de Israel, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas ocuparnos del estudio de tu palabra. Bendito seas Yahweh, que a través del estudio enseñas mandamientos a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a continuar con el estudio que el Eterno está permitiendo, estudio sistemático de Sefer Matai. Decíamos anoche, estuvimos iniciando la primera parte del capítulo 4 y nos quedamos en el versículo 8. Decía el verso 8, Va Yosef Asatam, dice, Vaisau el argaboa meod, vayareu et kol mamlechot tevel u kebodam. Anoche compartíamos sobre este versículo, el verso 8. Otra vez lo llevó el adversario a un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjese que comentábamos que posiblemente podría ser el monte Nebo, haciendo un poquito de review de lo que comentábamos anoche, pero dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, dice el verso 8. Por ejemplo, Lucas señala que esto ocurrió en un momento, en Lucas 4:5. Haciendo un poquito de sinopsis, comparando, desde luego que es inútil especular en cuanto a la forma en que el adversario pudo presentarse, ¿sí?, ante Yeshua, este panorama también que pasó delante de sus ojos. Despojándose de todo su disfraz de ángel de luz, como decíamos ayer, el adversario se presentó ante el Mashiach como el príncipe de esta tierra. Dice la Escritura, el príncipe de este mundo, Ba'olam hazé. Sin embargo, tenemos que entender que no tenía derecho a ese título, sino que usurpó un lugar que no le corresponde desde luego para nada. Había arrebatado esto a Adán y Eva, un dominio que el Eterno les había dado según Génesis 1:28. Se lo robó. Pero dice que es ladrón. Satán pretendía haber reemplazado a Adán como legítimo dueño de toda la tierra. Por eso se lo menciona como el dueño o el señor de este mundo. En otras palabras, lo mencionan como el príncipe, pero su gobierno es como usurpador. Y fíjese que Mashiach no refutó directamente en cuanto a esto, solo negó que tuviera derecho alguno de recibir adoración, porque si miramos el versículo 9, dice, Vayomer Elab, le dijo, Kol zot leja, todo esto puede ser tuyo, etnena, im tikot betishtahabeli, solamente tienes que postrarte y adorarme, le dijo. Esto está interesante porque te lo daré con la condición, el im, que es condicional, si postrado, tikot shtahabeli, me adoras. Ahora tenemos que entender que jamás estuvo en la mente de Mashiach esta idea. ¿Y cómo es que llegó esta tentación, entre comillas? Su gobierno dijimos que fue por usurpación y a través de mentiras y engaños. Le negó al Satán que tuviera derecho alguno de recibir adoración. Y Yeshua mismo habló de Satán como el príncipe de este mundo, reconociendo así el gobierno temporal, por así decirlo, ¿sí? Porque dice la Escritura que los hijos de desobediencia son los que le obedecen. Haciendo una conexión con esto, le dejo Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. ¿Sí? La palabra mundo que aparece ahí
es Mamlejot Tebel Ukebodam. No aparece la palabra Olam, desde luego, pero se refiere a un lugar habitado. La gloria de ellos, fíjese que Satán ocultó hábilmente el lado peor de su reino y presentó solamente, ¿sí?, todas las deslumbrantes glorias, entre comillas, de las proezas humanas. Y le ofreció a Yahshua el papel de un Mesías político, podríamos decir, algo que el pueblo también esperaba por la crisis que estaban atravesando. La nación judía lo habría aceptado si esto hubiera sido posible por cómo estaba su cabecita en aquel entonces. Juan 6:15 y le dejo Lucas 4:19. Kolzot, todo esto le dijo. El verso 8 y el verso 9 están conectados. Claro, desde luego que dominaba, nos explica el texto, todos los asuntos que tenían que ver, ¿sí?, políticos y demás. En ese entonces, Mashiach siempre ha sido el verdadero dueño, el Adom Olam. Sin embargo, lo dice Juan 1:3, todas las cosas, ¿sí?, por Él y para Él. ¿Por qué dice te da si postrado me adoras? Si vamos a la Torá bíblica, vemos que en Cercano Oriente, el postrarse hasta la fecha todavía es señal de una absoluta sumisión y homenaje. Y esta propuesta del adversario, que Elohim mismo, hecho carne, se postrase para adorar, fue la más grande blasfemia. Obviamente no ocurrió, pero fue la insinuación que tuvo él. Mucho estaba en juego, pero desde luego que Yahshua sabía muy bien los planes y las artimañas del enemigo. Por eso es que no tardó en decir Vayomer Elav, le contestó Yahshua, Sur Mimeni, vete de aquí, vete de mí, literalmente. Sur Mimeni a Satán. Kikatuf, porque está escrito, la Yahweh Eloheja, Tishtahabe, a Yahweh tu Elohim adorarás, Beotó Levadot Avot, solamente a él lo servirás. Entonces le dejó en claro que no podía usurpar el lugar del Creador. Llegando a esta culminación, el enemigo fue desenmascarado y pudo ver realmente todo cómo era la realidad. El príncipe de este mundo se había acercado a Mashiach ofreciéndole satisfacción de anhelos humanos. Quiero que analice esto. Anhelos humanos. Cuando la mente terrenal está puesta en las cosas de abajo, en otras palabras, en las cosas de arriba. No ver más allá, sino estar entretenido con todo esto de acá abajo. Eso es más o menos la idea de lo que nos está explicando el texto. Punto número 1, aplacar las necesidades materiales propias del bienestar humano. 2, tener la prerrogativa de hacer lo que a cada uno le plazca, lo que se le antoje y, ¿qué más? Y el privilegio también de desobedecer sin aceptar responsabilidades. Fíjese, ¿sí? Lo liberal, podríamos decir. 3, orgullo y popularidad. 4, ejercer poder y autoridad sobre otros. ¿Sí? Sin embargo, Mashiach dijo, te equivocaste. ¿Sí? Viniste con alguien que estás totalmente equivocado. No puedes adorar a tu Creador. Entonces, ¿cómo pretendes que yo te adore a ti si tú eres creación? Solamente a Yahweh tu Elohim adorarás. ¿Qué le dijo? Decíamos anoche, Deuteronomio 6, libro de cabecera, ¿no?, de Yahshua, 6:13. Solamente a Él adorarás y a Él servirás. 2, adorar y servir. Son dos cosas diferentes. Entonces esa creencia de que el hombre, aclaramos, ¿no?, hacemos un paréntesis, la creencia de que el hombre puede servir a dos señores es un engaño diabólico, satánico. ¿Sí o no? Mateo 6, un poquito más adelante, lo deja en claro Yahshua en el verso 24,
Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Elohim y a las riquezas. No se puede. Es imposible. Entonces eso de que se está en los dos lados es una filosofía humana, desde luego, impuesta por el adversario. Una doctrina, podríamos decir, de parte de él. Y les dejó, así está escrito el versículo 11, Vayaref mimenu a Satán, Beinenik shu elav malachim, y dice, Vayesharatu, quiere decir, y le sirvieron a él. ¿Sí? El verbo servir. Mire qué interesante. ¿Sí? Los mesharim, los servidores. Cuando acabaron las tentaciones, Yahshua cayó exhausto a tierra, su rostro parecía el de la muerte, ¿sí? Su palidez, estaba como moribundo. Y el adversario había prometido, ¿sí?, de alguna manera, seguir intentando. Lo dejó por aquel entonces, pero no quiere decir que se borró del mapa completamente, sino que acabó esa parte de la prueba. Ahora los ángeles vinieron y les sirvieron. De esta manera, cuando le aseguraron que el Padre lo amaba y que todo el cielo se regocijaba por no haber cedido a estas insinuaciones, calculo yo que debe haberse sentido muy fortalecido, muy bendecido, muy consolado. Y esto es importante también marcarlo en el texto. Leemos desde el versículo 12, si gusta abrir ahí en el 4:12, estamos estudiando. Cuando Yahshua oyó que Yohanan estaba preso, volvió a Galil y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, literalmente Cafernahum en hebreo, ciudad marítima en la región de Zebulún y Naftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Yeshayahu cuando dijo, tierra de Zebulún, tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jardén, Galil Agoim, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. Luz les resplandeció, dice Isaías 9. Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. Cuando Yahshua andaba junto al mar de Galil, vio a dos hermanos, Shimón ben Zabdai, llamado Kefa, y Andrai, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob ben Zabdai y Yohanan Mahib, su hermano, en la barca de Zabdai su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Y recorrió Yahshua toda Galil, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se difundió su gran fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanó. Y le siguió mucha gente de Galil, de Decápolis, de Jerusalén, de Yehuda y del otro lado del Jardín. Palabra del Eterno. Fíjese que vive en Capernaum y comienza a predicar, nos dice esta segunda parte, llama a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, aparecen registrados en el estudio de hoy, y finalmente sana a muchos, ¿qué? Muchos enfermos, dice el texto del capítulo 4. Empezamos desde el verso 12, dice, Ayei kishmoa Yahshua ki isgiru et Yohanan bayelech el Eretz Galil. Quiere decir que cuando oyó, y elifil el causativo, lo que hizo, lo que estaba haciendo, de que estaba preso, volvió a Galil, dice. ¿Sí? Bayelech se fue a la tierra de Galil. ¿Cuándo? ¿Por qué dice cuándo? Valleí, cuando ponemos Valleí más Kaf, que es un comparativo, es
una expresión para dar continuidad. Ninguno de los otros 3 evangelios sinópticos relata lo que se conoce como el primer servicio que llevó a cabo Yeshua en Judea. Y este periodo se extendió desde la tentación hasta el comienzo en Galil, cuando empieza a servir. Oficialmente podríamos decir, fue aproximadamente en el Pesaj del año 28 de esta era. ¿Sí? Más o menos fue desde el año 28, empezó en Pesaj y fue hasta el año 29. ¿Sí? Con un retiro fugaz, nos dice la Escritura, a Galil durante el invierno. Sabemos que el invierno aproximadamente fue como en diciembre hasta marzo sería. ¿Sí? Aproximadamente entre esos meses del año, dijimos entre 28 y 29. Y sabemos que hay muchos puntos interesantes para marcar en el estudio. El primer servicio en Judea de Yeshua se deduce por la queja de los discípulos de Yohanan. Si usted se acuerda, lo mencionamos ayer, en Juan 3:26, en el sentido en que todos acudían a él, ¿sí? Así lo dice Juan 3:26, y por la respuesta también que aparece en Juan 3:30, que dice: es necesario que él crezca para que yo mengüe. Entonces, a pesar de la evidente popularidad y el éxito, la bendición que el Eterno puso, la gracia en Yeshua, ¿sí? Ese servicio en el área de Judea produjo mucho o poco fruto, según la Biblia. Poco fruto. A pesar de todo esto, pocos frutos hubieron de este evento, ¿sí? Entonces, hay muchos comentarios también en cuanto a esto. Yeshua oyó, dice el texto. Es necesario notar acá, en el texto hebreo, que el encarcelamiento de Yohanan a Matbil, el inmersor, decíamos, habían coincidido aproximadamente con el momento cuando Yeshua fue rechazado por los dirigentes judíos, ¿sí?, del Sanedrín, con el fin de su primer servicio en Judea. Y la muerte de Yohanan ocurrió más o menos un año más tarde de este evento. Entonces, poco antes de esa crisis que dio fin a la obra de Mashiach en Galilea, el encarcelamiento de Yohanan, decíamos, porque dice, oyó que estaba preso, oyó. Junto con el rechazo por parte de los dirigentes, indujo al Mashiach a retirarse a Galil. ¿Para qué? Para seguir allí su obra, su labor, para la voluntad del Altísimo. Estaba preso. Literalmente dice el texto hebreo, ¿sí? Isgiru et Yohanan. Quiere decir fue entregado Yohanan, pero uno dice fue entregado, si lo traducimos literalmente, no. Fue puesto en la cárcel. Es lo que quiere decir el texto en el hebreo bíblico. Y volvió. Quiere decir que esto ocurrió, decíamos recién, en la primavera, cuando empieza la primavera, más o menos allí por Pesaj, del año 29. Y después de Pesaj, ¿sí?, que fue por lo menos la tercera vez desde la Tevilá que recibió, en que Yeshua volvió de Judea a Galilea. Hay diferentes ideas, comentarios, ¿sí?, en cuanto a algunos puntos que no parecen estar claros por Matai. Pero lo que tenemos que ver claramente es que desde Galil, estando en Galil, ¿sí?, distante, muy distante de Jerusalén, por lo menos expuesta a la influencia de que muchos dirigentes religiosos que se encontraban allí en Jerusalén, los judíos de Galil, o sea, los judíos de Galilea, eran de corazón, esto lo comentábamos el otro día, ¿no?, más sencillos, era gente más flexible, no era gente tan prejuiciosa, tan religiosa, tan fría, ¿sí? Era gente más abierta de mente, en pocas palabras. Entonces allí empezó a servir al Eterno, lo que explica acá, el versículo 13 dice, Vayetze minetzeret, vayabó, dejando Nazaret, vayabó, vayeshev, mikefar nahun asher al sefat hayam,
Bigebul Zebulum, Banaftali. Dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaum, una ciudad, Beyatayam. Quiere decir, Beyat significa mano. A la mano del mar, quiere decir la costa, es la mano del mar. Al lado del mar es una ciudad costera. Acá lo traducen como ciudad marítima. Sí, es puerto, es un puerto, en otras palabras. Capernaum significa aldea de Nahum. Esto quiero que lo anote. ¿Sí? Deriva de la palabra Kafar. Kafar significa aldea y Nahum fue un profeta, la aldea de Nahum. ¿Sí? Capernaum no significa nada, pero Cafarnaum sí. ¿Sí? Algunos piensan que el profeta vivió allí. Sí, no hay mucha confirmación de eso, pero usted sabe que los nombres por algo tienen un propósito. Se cree que ahí vivió. No hay, repito, no hay ninguna, históricamente no hay ninguna evidencia, digamos, de que realmente estuvo allí, pero por el nombre, hoy la conocen como Tel Hum y está en la orilla noroeste del mar de Galilea. Sí, está como a 200, hay como un lago, sí, en esa región, y se encuentra como unos 200, como 2 cuadras, 210 metros bajo, sí, está con una región en bajada y el clima es muy caluroso en esa región. Cafarnaum era el principal centro judío de esa región, ¿sí? Por estar una de las principales rutas, digamos, conectadas con Damasco al este, con Tiro y con Sidón hacia el norte. Hacia el sur estaba la ruta a Jerusalén y el Mediterráneo al oeste. ¿Sí? Lo vamos más o menos diagramando para entender dónde estuvo Yeshua. Cafarnaum era un centro ideal desde el cual las noticias de la enseñanza de los milagros de Yeshua podrían esparcirse muy rápido en todas las partes de Galil y aún mucho más lejos. Por ejemplo, la curación del hijo del noble en Juan 4, 46 al 54, fue unos 6 meses antes, ya había encendido una chispa de interés en toda esa región de Cafarnaum. Lo explica también Lucas en su capítulo 4, verso 23. El noble dice que se convirtió con toda su familia y sin duda esparció las buenas nuevas acerca de Mashiach, la sanación de su hijo, ¿sí? Por toda la ciudad, preparando así el camino también para el Mashiach. ¿Por qué? Porque había mucha gente que también no sabía nada. Entonces, de esta manera, ¿sí? Abrió su propio hogar a Yeshua cuando él se encontraba allí. Yeshua estuvo hospedado en esa zona. Eso está en Marcos 1:29 hasta el 31. Pueden leerlo. El capítulo 2, verso 1 también lo menciona. Entonces, desde ese centro, Yeshua emprendió una de sus giras digo giras porque en realidad no paraban, era algo que estaban sirviendo en todo momento, haciendo milagros, ayudando a la gente. Toda esa región, ¿sí? Que dice acá, decía el texto más arriba, le correspondía históricamente a Zabulum y Naftali, zona costera, ¿sí? Por eso es que las menciona aquí. El verso 14 dice: Le malota nemar al pi Yeshayahu anabí lemor, para que se cumpla la palabra de Isaías 9, verso 1 al 2, ¿qué dice? Isaías, históricamente, él escribió, ¿sí? Cuando los ejércitos asirios estaban asolando, allí por el año 700 y tanto, 734 aproximadamente, el reino del norte. Esas tribus estuvieron entre las primeras que sufrieron las invasiones asirias. Fueron las primeras, ¿sí? Porque estaban más arriba, ¿sí? Los asirios atacaron Zabulón y Naftali. Eso está en 2 de Reyes 15:29 y 1 de Crónicas 5:26. El verso 15, explicando Yeshayahu 9, dice: Aama olhim bajoshech ra'u or gadol ishvei ve'eretz salmavet or naga aleim.
Fíjese qué interesante. Tierra de Zebulón y Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Sí? Así está escrita. Gelil Agoim. ¿Por qué no dice Galil y Gelil? Porque es constructo. ¿Sí? Es un sustantivo y cuando está en constructo por eso cambia a Gelil. No se vayan a confundir con otro verbo, no, es Galilea de. Quiere decir relativo a. Camino del mar, ya explicamos eso. Gentiles, bueno, sabemos que se les llamó gentiles porque son consecuencias de las deportaciones, son consecuencias de la asimilación a Siria. Por ejemplo, después de la deportación de las 10 tribus, que fue en el 722 oficialmente, toda la región conocida como Galilea pasó a ser habitada casi exclusivamente por gente que no era hebrea. Eran gentiles. Toda esa zona estaba gentilizada. Y en tiempo de Mashiach muchos judíos se habían establecido allí, por lo cual la población era una mezcla, estaba muy mezclada. Tal vez por eso eran un poquito más, la gente era más flexible, ¿no? Que en la región de Jerusalén. En la región de Jerusalén eran increíblemente religiosos, ¿sí? O sea, todo lo criticaban, todo lo cuestionaban, era gente muy prejuiciosa. Sin embargo, en estos lugares no. El versículo 16 dice: Aham olhim bajoshech raú or gadol. Fíjese, asentado en tinieblas, o aquel que se sienta en la oscuridad, dicen otros, pero es asentado en tinieblas. ¿Por qué? Porque eso quiero que usted lo anote: asentado en tinieblas igual cautiverio. Ahí está hablando Isaías de las consecuencias del cautiverio. La luz representa la liberación del cautiverio. Y Mashiach vino como el Goel, el Redentor y el Libertador, que disipa toda esa cautividad del pecado y proclama su luz, que es verdad y que libera a mucha gente. Conocerán la verdad y los hará libres. La luz verdadera es Yeshua. Dice el verso que sigue: luz les resplandeció, versículo 17. Minaeta y egel Yeshua likro karove amor shuvu kimaljuta shamain karva lavo. Vuélvanse, arrepiéntanse. Fíjese qué interesante cómo está nuestro verso 17. Desde ese entonces, dice el texto, comenzó Yeshua a enseñar y a decir: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? La aclaración. Es decir, en Galilea comenzó a predicar, y esta frase no indica necesariamente que esta fue la primera ocasión, no, en la cual él predicó. Había transcurrido, ¿cuánto dijimos recién? Aproximadamente un año desde que él empezó, o como año y medio, un poco más podríamos decir, desde que él empezó a anunciar y a predicar. Arrepiéntanse, vuélvanse. Hay muchos escritos rabínicos también que dan mucha importancia a la enseñanza del arrepentimiento. Se consideraba en aquel entonces como un requisito necesario para la salvación mediante el Mashiach. Por eso muchos decían en el Talmud, inclusive en el Tratado Sanedrín 97b, está escrito: si Israel se arrepiente, podrá ser redimido, y si no, jamás será redimido. El Talmud Yom Tov 86b dice: grande es el arrepentimiento porque trae la redención. O sea, no estoy diciendo estas citas talmúdicas porque el Mashiach se basaba en el Talmud. Lo que estoy diciendo es que la gente estaba muy consciente de lo que significaban las palabras de Mashiach, ¿sí? Mashiach decía: Shubu, vuélvanse, y ellos ya sabían a qué se refería. Según lo que ellos enseñaban, el arrepentimiento incluía pesar, ¿no?, por el pecado, restitución, siempre que fuera posible, y la resolución de no repetir nunca más ese pecado, basándose en los escritos rabínicos.
Malhut Shamayim, dijo Yeshua, no se tiene que volver una religión. El reino de los cielos es el que se ha acercado a ustedes. Así que la religión no te va a llevar a ningún lado. Aquí el punto es que ustedes se vuelvan a Elohim, porque Elohim me ha enviado. El reino de los cielos es Malhut Shamayim, o el reino de Elohim. Es el tema de la enseñanza de Mashiach. Muchas parábolas, ¿sí?, enseñanzas de El Meshalim, comienzan con las palabras el reino de los cielos es semejante a, ¿sí?, lo usa en comparativo. Los hijos del reino, el reino de Elohim. Hay muchas porciones, si usted lo analiza en la escritura, el reino de los cielos, ¿sí?, donde el Mashiach da mucho énfasis. ¿Por qué? Porque esa fue la base de la enseñanza de él. Él vino a acercar el reino de los cielos al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba enemistado con su hacedor. Entonces, de esta manera, le dijo, es una oportunidad. Él me ha enviado para darles el secreto de cómo encontrar esa conexión con el Altísimo. Pero desde luego que tienen que pagar un precio. Tienen que dejar muchas cosas. Y dejar cosas no quiere decir cosas externas, internas. Esas son las que valen. ¿Sí? Podemos dejar muchas cosas externas, pero si no dejamos las internas, acuérdese siempre que lo decimos, el cambio es interno, el cambio es de adentro para afuera. ¿Sí? Si no es una hipocresía y no sirve. Y las hipocresías son mentiras y las mentiras no vienen de Mashiach. Verso 18 dice, Vayehi Beila Tejo Al Yad Yam Galil Beyarea Veine Shnei Anashim Achim Shimeon Anikra Petros Vaandrai Achiv Mashlihim Metzoda Bayam Ki Dayagim Em, le dijo. Fíjese que Yeshua menciona a Shimeón en hebreo, no Simón. Simón son nombres latinizados. Shimeón, muchos judíos se llamaban Shimeón. Es un nombre muy común, ¿sí?, muy utilizado. Y dice Shimeón Anikra Petros. En griego es Petros. ¿Sí? Así le llamaban. Y desde luego que, ¿por qué le llamaban Petros? Porque él comercializaba pescado y se relacionaba con muchos griegos. Entonces los griegos no le decían Shimeón, le decían Petros. Por eso dice Anikra, porque significa el que lo llamaban Petros. Él no se llamaba Petros o Pedro, no. Él se llamaba Shimeón. ¿Sí? Pero comercialmente, según su trabajo, le decían Anikras, podría ser, le decían Petros. ¿Sí? En el mundo griego, en esa época, era un nombre comercial. Y bueno, usted sabe que los griegos metieron mucho el idioma también en cuanto a términos filosóficos y demás. Pero en esa época se manejaba mucho esto. Petros significa piedra o canto rodado. Si traducimos Petros al arameo sería Kefa. ¿Sí? La palabra Kefa en la Biblia la traducen como Cefas, con C, pero no es Cefas. Kefa es una piedra en arameo. ¿Sí? Even es en hebreo. Quiero hacer la diferencia porque hay gente que dice, no, Kefa es hebreo. No, Kefa es arameo. Para decir piedra, en hebreo se dice Even. ¿Sí? Pero él no se llamaba Even tampoco. Entonces, todo esto lo quiero ir aclarando poco a poco. Andrai, por ejemplo, que se menciona también en Andrés, en Marcos 3:18, ¿sí? Es una palabra que, bueno, algunos dicen que es como una barrera, significa barrera, ¿sí? Como una red también. No lo podemos confirmar muy bien, pero ese es el nombre que aparece en el texto original. Y les dijo, vengan en pos de mí. Vayomer aleim lehu aharai. Vengan atrás de mí. O en pos de mí. Baasimgen ledaigei anashim. ¿Por qué le dijo en el versículo 18 y 19
que echaran la red en el mar, porque eran pescadores. Vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Bueno, no vamos a... Hombres es un término general, ¿eh? No, acá cuando dice hombres, anashim, la Biblia, se refiere a hombres y mujeres. ¿Sí? Lo que pasa es que es como en español, predomina el género masculino. ¿Sí? Pero la palabra anashim significa, es el plural de ish, significa hombres, literalmente, o people, gente, en general. ¿Sí? Entonces eso lo aclaro. Entonces en este caso, pescadores de gente. O sea, tanto hombres como mujeres. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué le dice Lehu Aharai? Porque es el sentido de convertirse en sus alumnos. ¿Para qué? Para que dedicaran todo su tiempo a ser discipulados. Y este discipulado no se sentaban en una mesita y les daba el discipulado Mashiach. Con sus ojitos veían y escuchaban las palabras de Mashiach y aprendían. Ese fue el mejor discipulado que ellos recibieron. De allí en adelante, ¿sí? Shimeón y Andrai debían tener como única ocupación el ser alumnos de la escuela de Mashiach. Lucas 5:11. Pescadores de hombres, ya sabemos lo que significa. Quiere decir que así como ustedes se encargan de recoger, ¿sí? Es un simbolismo lo que tomó Yeshua. Dijo, ahora van a dedicar también gran tiempo, no van a dejar de trabajar, pero van a dejar gran tiempo de sus vidas también a toda esta gente que necesita y que está buscando la salvación. Versículo 20. Vayazvu me'ara et amichmorot vayelhu acharaf. Verso 21. Vayeike abru misham vayare shnei anashim achrim et Yaakov ben Sabdai bet Yohanan achiv va'ania im Sabdai aviem ve'ema metaknim et mihimerotam vayikra aleyem, dice el texto. Yaakov lo traducen como Jacobo, ¿sí? Y acá lo traducen, bueno, sí está como Jacobo, es Yaakov, ¿sí? No Santiago, Yaakov. ¿Sí? Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Ahim Ajerim, significa otros hermanos más. Jacob ben Sabdai, Jacobo hijo de Zebedeo, y Yohanan Ahib, Juan su hermano, en la barca de Sabdai su padre, que remendaban sus redes, Vaikra, dice el texto, y los llamó, Vaikra Leyem. Momento de convocar. Jacob, igual que el patriarca se llamaba, ¿sí? Cuando aparecen juntos Jacob y su hermano Yohanan, Jacob aparece primero con una sola excepción. Jacob era el mayor de los dos. Cuando dice Ahiv, no es el hermano de Yeshua. Hago la aclaración porque escuché gente que dice, acá está su hermano. No, el hermano de él. Está diciendo Jacob. ¿Sí? Era su hermano. Yohanan, Juan era el menor de los 12, dice Lucas 1:13, Marcos 3:17. Y remendaban, dice, quiere decir preparaban las redes para una próxima pesca. Allí los llamó, dice, Vaikra Leyem. Dejando al instante la barca, dice nuestro verso 22, Vayazvu, abandonando, Me'era et Anya, el barco o la barca, Be'et avien Vayelhu Aharav, ¿sí? La barca y a su padre, y entonces fueron detrás de él o le siguieron. Si miramos Lucas 5:11, antes de esto, al menos 3 de los 4 discípulos que ahora habían sido llamados a dedicar todo su tiempo a su nueva misión, habían seguido a Yeshua en forma intermitente y habían, sí, vuelto a su trabajo habitual como pescadores. Verso 23. Vayasav Yeshua bejol Galil, Vayelamed, dice,
Bignesioteyem, en sus sinagogas. Ahora vamos a explicar esa palabra. Dice, Vayevaser besorata malhut, vayerape kol mahalá behol madve aam. Recorrió Yahshua kol Galil, toda Galilea, dijimos. Mateo, por ejemplo, no siempre sigue el estricto orden cronológico de la secuencia de los acontecimientos. Quiero hacer esa aclaración. Si usted compara con los otros evangelios, tengo Lucas 4, 42 al 44, Marcos 1, versos 35 al 39, y nuestra porción que vamos a estudiar, Mateo 4, 23 al 25. ¿Sí? Estamos poniendo los evangelios, ¿sí?, en la mesa para comparar también. Si miramos el escrito de Mateo, él tiende a agruparlos por tema, no cronológicamente. El relato de Mateo, por ejemplo, de la curación de la suegra de Pedro y los enfermos, los afligidos que se reunieron a la puerta de la casa de Pedro, ¿sí?, al terminar el Shabbat, debería insertarse en los versos 22 y 23 del capítulo 4. ¿Por qué? Para que sigan una secuencia cronológica como está en el relato de Marcos. Pero aquí vemos el llamamiento junto al mar. 1, la curación del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaum y lo ocurrido en la casa de Pedro y el comienzo, digamos, en todo lo que es Galil en Marcos 1. ¿Sí? Mateo presenta más bien un resumen del primer viaje de Yahshua por las ciudades, por las aldeas y los pueblos de Galil, y lo menciona también con el verbo recorrió en hebreo. Según Flavio Josefo, comenta que Galilea era una zona, ¿sí?, densamente poblada, había muchísima gente, con más de 200 aldeas y pueblos, más dije. Y el único suceso específico de este primer evento es la curación la curación del leproso que relata Mateo en el capítulo 8, verso 2 al 4. Flavio Josefo también lo comenta, ¿sí?, en cuanto a la sinopsis. Entonces fíjese que dice el texto en el versículo 23, Bignesioteyem. Y esto es la expresión del término Knessia, ¿sí? No sé si usted escuchó, ¿sí?, el término Knesset, es con KN, Knesset. Beta Knesset en hebreo significa sinagoga, Beta Knesset. Entonces acá lo que está hablando, porque Knesset es como asamblea, es como la casa de la asamblea. Antiguamente se reunían a estudiar en un centro de estudio, pero posteriormente después el Sanedrín tenían diferentes como departamentos, por así decirlo, ¿no? Pero mayormente la reunión era para el estudio y la formación, eran centros de estudio, las sinagogas. Entonces acá es lo que está explicando, que iba él a sus sinagogas de Cafarnaum y allí se encontró con necesidades también, ¿sí?, recorriendo Yahshua, enseñando también en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Kola mahalá bekol madve aam, dice. Enfermedad, mahalá, y madve, que significa dolencia, para referirse a la debilidad que resulta por la enfermedad. O sea que primero en hebreo está mahalá y después viene un derivado de mahalá que sería madve, que es la dolencia por causa de la mahalá. ¿Sí? Entonces acá está agregando más al mismo término en sus palabras Mateo. ¿Sí? Enfermedades físicas, enfermedades mentales. Recuerde que aquí habla de muchos males, ¿sí? No es que solamente era gente que estaba golpeada, no. Aquí eran diferentes tipos de enfermedades. Mahalá es muy amplio. El verso 24 dice nuestro texto: Beshimu yatza bechol eretz Suria, vayaviu elav et kol hacholim ameunim bechol hayalim umechobim
Be'ahuzei shedim, umekei yareach, unehei evarim, ba'ir paem. Y los sanó todos, dice. Pero vamos a explicar ahora el término en hebreo, esto está muy interesante. Shimu significa lo que se oye según la forma que aparece acá, está muy interesante. En nuestro verso 24, dice, se difundió o se oyó su fama por toda Siria, Suria aparece. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Así está escrito en el texto, Vayaviu elab et kol hajolim, ameunim, behol halaim. ¿Sí? Sigue explicando el texto. Los afligidos son los de diversas enfermedades y tormentos. Fíjese que no está del todo claro en qué sentido emplea Mateo. Seguramente usted se preguntó lo mismo. La palabra Siria. Bueno, es posible que se esté refiriendo él a las regiones que quedaban más allá de Galilea. Él esté hablando, usando ese término para decir un poco más allá de lo que estaba dentro de Galilea. ¿Sí? Porque más tarde podemos ver en el texto que se señala los que vivían en Tiro y Sidón sabían de Mashiach. Entonces aparentemente él estaba hablando de esa manera. Eso está en Mateo 15, 21 y 22. Y vinieron a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades, dice Lucas 6, 17. Por otra parte, el contexto, que nunca podemos ignorarlo, el contexto sugiere que Matai emplea la expresión Siria con un sentido más general. ¿Por qué? Incluye a Galilea dentro de Siria. Por lo menos dentro del punto de vista geográfico, no político. Político había mucha diferencia. Quizá con esta palabra él se refiere a las regiones más septentrionales de Galilea. Tal vez, o sea, en la frontera con Siria. Cualquiera de las últimas sugerencias parece más probable, como decíamos al principio, que todos estaban enterándose acerca de Yeshua. Si miramos el verso 25, dice Vayasbu mera etanya, 25 dice Vayalhlu aharab amonim min agalil umin eserearim, o sea 10 Eserearim son 10 ciudades. Vemi Yerushalayim de Jerusalén, Viudá de Judá, Ume Eber la Yardén, y de más allá, del otro lado del Yardén, dice el Jordán. Esto también nos deja en claro que sí, mucha gente había venido, o sea, vinieron a él en respuesta de que oyeron, dice, desde Galilea, Decápolis, Judea y Perea. El verso 25 menciona Decápolis. Siguió mucha gente de Galilea de Decápolis, de Jerusalén de Judea y del otro lado del Yardén. Se menciona también los endemoniados, aparece después de las enfermedades y tormentos. Quiero verlo desde el punto de vista del hebreo. Fíjese que dice Hol Halaim Umahobim, los diferentes tormentos significa. Bahusei Shedim, Ahusei, constructo, Shedim. Quiere decir aquellos que son abrumados, podría ser por Shedim, por demonios. Umekei Yareach, Yareach significa luna, pero Mekei Yareach significa lunático. ¿Sí? Eso está interesante. Unehei Evarim, otra parte dice paralíticos, ¿sí? Aquellos que no se pueden parar. Unehei Evarim, Ba'ir Paem, y los curó. La raíz es Rafa, ¿sí? Ba'ir Paem, y los sanó. Eso está interesante. Entonces, hay verbos, palabras en este versículo que utiliza Matai que solamente aparecen aquí, no las podemos ver en otras partes. ¿Sí? Algunos dicen que se puede traducir como epilepsia, pero también es posible que hay connotaciones mucho más amplias. Recuerde que el hebreo bíblico es un idioma muy
antiguo, y hay muchos términos que en ese entonces se conocían de una manera, pero posteriormente muchos otras enfermedades y demás aparecieron y fueron descritos por el mismo término. Entonces, dice el verso 25, dijimos, de Decápolis, ¿qué más? De Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que se fueron para arriba. ¿Sí? Eser Earim, 10 ciudades. Entonces, ¿no es Decápolis? No, Deca es 10 y Polis es ciudad. De 10 ciudades. Así está escrito. Fíjese que se empezó a oír, hay un versículo que explicábamos recién, fue el verso 12, Kishemo Yashua Kisgiru et Yohanan. Se empezó a oír. Ese mismo verbo lo podemos ver más adelante, y la gente empezó, no dijeron es el Mashiach, pero dijeron, ¿es un profeta? ¿Quién es? Quiero escucharlo. Quiero ver qué trae para nosotros. ¿Está haciendo política? ¿Está haciendo campaña? ¿Quién es? Muchos fueron llevados y viajaron también hacia el norte, y dice la escritura Bairpaim, y encontraron la respuesta, y él los sanó. O sea, él no sanó solamente gente que se encontraba allí en Galilea. Gente que venía de otros lugares fueron a encontrar la respuesta. Damos gracias al Todopoderoso por este capítulo 4 que el Eterno nos permite y nos permitió estudiar y reflexionar juntos. Desde luego que hay muchísimo más para aprender con el favor del Eterno. Vamos a darle gracias a Él que nos permitió poder estudiar juntos estas porciones, estas líneas de Sefer Matai. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de escuchar tu consejo, tu enseñanza, conocer mejor las raíces hebreas de nuestra fe y de esta manera también ser motivados al estudio, a profundizar. Abacadosh, te pedimos que sigas dirigiéndonos en tu enseñanza, en este caminar por Sefer Matai, el libro de Mateo. Muchas gracias, Boreolam. Amén. Que así sea.